Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Neuróticos. Y en el programa de hoy tenemos una invitada sumamente especial que es una novedad. Patricia Liranzo. y, y además, fuera de Patricia Liranzo, tenemos un cruce en el multiverso con una amiga, colega, hermana y yo creo que una de las personas más cercanas, que solamente de verla uno sabe que algo está pasando. La licenciada Mónica Báez. Esto es Neuróticos junto con Económicamente. Bienvenidos, señores. Hola, Mónica, encantada de estar aquí en este crossover entre Económicamente y Neuróticos. Se me olvidó esa parte, sí. Aquí tenemos un acuerdo institucional entre neuróticos y económicamente. Exactamente. Debidamente firmado. Es un crossover. Un crossover, ustedes van a ver. Entonces, cuéntame, Patricia, tú tienes mucho conocimiento del tema y me encantaría que hicieras como una pequeña introducción sobre esto. Sí, el mobbing laboral, o también se le llama hostigamiento laboral o acoso psicológico en el trabajo o acoso moral en el trabajo, son diferentes conceptos para medir un fenómeno que se da de un maltrato que puede ser verbal, manifiesto, sutil hacia el trabajador por parte de, pueden ser compañeros, superiores, pero sobre todo la estructura institucional se convierte en un agente importante de esta persecución. Se da también, se puede dar a través de diferentes procedimientos del ejercicio laboral, pero la violencia que se ejerce va creando un espacio de malestar importante para la persona que puede no entender en el principio que está viviendo mobbing laboral. E incluso muchos autores hablan de que el mobbing es de esos casos extraños de violencia, vamos a decir, violencia psicológica, donde subalternos pueden ejercerlo sobre figuras de autoridad y donde figuras de autoridad del mismo nivel pueden ejercerlo uno sobre otro. O sea, personas iguales, qué sé yo, varios directivos de una misma compañía pueden ejercerlo sobre uno de sus compañeros. Y como también puede darse que empleados puedan como unificarse para ejercerlo sobre un supervisor o alguien de un rango superior con una finalidad. Eso es muy interesante porque son de los pocos casos donde esto se puede dar de esta manera como tan coordinada. También el mobbing se puede dar de esa manera coordinada, pero se puede presentar como actuaciones hostiles que al principio se notan como aisladas, pero que lo que provoca el problema mayúsculo es que es una repetición constante de eso que ocurre. Y a veces, como no tiene una manifestación, digamos, continua, sino que parecen ser como eventos puntuales, pero son eventos puntuales que tienen una persistencia en el tiempo. Lo que se llamó, el autor que ha escrito más de mobbing y que tiene un instrumento es Leitman, me parece, y él le llamó a estos psicoterror. Psicoterror, exacto. Él y también Roberto Sivac en Argentina trabajó mucho sobre el tema del mobbing, del acoso laboral, porque algo que es muy común en las consultas, por ejemplo, de estrés y trauma, es precisamente el contexto del estrés y trauma en el ambiente laboral. Que pasa muy desapercibido porque hoy tenemos la noción de que si tú te quejas porque en el trabajo te tratan mal, tú eres una figurita de cristal, o sea, tú eres una persona que eres débil. Pero realmente no es así, porque más adelante vamos a ir viendo cómo el mobbing no solamente es, vamos a decir, maltrato sutil o un maltrato directo, sino que utiliza diferentes técnicas que pueden ir desde el acoso directo hasta el gaslighting, o sea, el hacer sentir a la otra persona de que realmente su percepción de la realidad no es
lo que La está correcta, ocurriendo, sí, la como que, realidad ajá. real. Y quizás un elemento a destacar de, por ejemplo, de la característica del móvil, de, por ejemplo, digamos, un aspecto de bullying en un contexto mismo laboral, tiene que ver con que hay como un permiso sistémico de la institución que o es parte o ignora O ignora. la respuesta Ujú. de quien está acosado cuando lo eleva a los medios que están establecidos, y la institución, el departamento, el área, ignora y perpetúa entonces que el acoso se dé, que va a ser la diferencia entre un acto de bullying de un miembro del trabajo a otro. O sea, es que aquí hay una no respuesta de las instancias que hay a nivel organizacional para evitar que la conducta de mobbing se detenga. Es que la institución pase a ser protagonista y agente del acoso. O porque no atiende la acción, o porque entra en Sí, contubernio. porque que hay como un silencio que es Exacto. un silencio Cómplice. Porque, mira, yo he sabido de casos en instituciones que van y los reportan a recursos humanos y lo que hacen es descalificar la información, no te muestran interés, la minimizan, mira, Te rotan de área. Ajá, te rotan de área, no hables sobre el tema, y es como que no se hable de eso. No se hable de eso, pero me interesa, Luis, también esa estructura que tú decís, porque mucha gente a veces cree que el acoso laboral es, lo que primero que te llega a la mente es como una figura que abusa de, como De que su la gente posición. cree que es un hombre o una mujer, y no, es que hay una estructura, como tú decías ahorita, que puede ser Hasta entre iguales. hasta entre iguales. Vamos, dámele un poquito más de conceptualización a eso. Sí, mira. El mobbing tiene la característica principal de que se da en un contexto de trabajo y que además los instrumentos que se utilizan tienen que ver con el trabajo. Ok. Sí, tienen que ver con el trabajo. Y se utilizan para generar mortificación, angustia, para hacer que los demás se sientan incómodos o la otra persona se sienta incómoda. Y además de eso, se instrumentaliza lo que es la sensación de malestar generalizado, porque recordemos que esto no va a ser algo que va a quedar delimitado entre las cuatro paredes de una oficina, de un cubículo. No, esto se irradia a todo el equipo de Al trabajo. clima laboral, hay un daño en el clima. Y no solamente eso, sino que es la manera como ocurre, como está atravesado como por aspectos del mismo ejercicio laboral que se utilizan para hacer eso, afecta mucho a nivel de la reputación del que está siendo acosado. Pero, por ejemplo, fíjate que se usa un concepto muy, muy particular que se llama el mobbing, en contraposición a la traducción de acoso, hostigamiento. Cuando tú sabes lo que significa, de dónde viene la palabra mobbing viene, la cuña Konrad Lorenz desde la etiología. ¿Y qué es el mobbing? Es cuando un grupo de especies débil se agrupan frente a otras especies más fuertes de la misma. Mira qué interesante. Exactamente. Porque eso que te dice que va más allá de una conducta individual aislada, sino es que se agregan se puede volver algo grupal frente al hostigamiento de esa persona, y que afecta importantemente la visión o la percepción de ese empleado en ese contexto hacia el grupo, pero la persona empieza a sentirlo hacia sí mismo, la duda. Ya. Y uno de los principales elementos es tratar de afectar tanto vamos a decir, el autoestima del sujeto que es atacado, su valía, o sea, su valor, su aporte, etcétera, y también la cultura de trabajo de la institución a la que pertenece. Porque ellos empiezan con críticas, por ejemplo, sistemáticas, feroces, a la tarea.
O sea, yo no voy a comenzar a justificar la parte de tu personalidad, sino a cómo tú haces la tarea, o si no hiciste la tarea de tal forma, o te cargo exceso de trabajo para que tú necesariamente en el ejercicio de tu tarea no cumplas a cabalidad, no porque no tenés la competencia, sino porque hay un exceso o hay un desbalance entre los miembros de un equipo. O incluso se da algo que es muy común, que es que se niegan a asumir responsabilidades dentro de la misma institución a la que pertenecen. Se niegan de forma obstinada, no se niegan porque tengan una razón lógica, sino que se niegan porque lo van dejando para después, van postergando, pero esa postergación significa que para el resto del equipo va a haber un aumento en el trabajo. Y eso lo vemos mucho en los pacientes que te llegan y te dicen, pero es que todo me cae a mí. O sea, me siento muy saturada o muy saturado porque todo el trabajo al final me termina cayendo a mí. Me siento que es abrumador. Pero cuando comenzamos a analizar, nos damos cuenta que es que no es que todo le cae a esta persona. Es que en su equipo hay alguien que no está asumiendo lo que tiene que asumir. Y sencillamente se mantiene en una posición desde donde quiere ejercer control y poder sobre el resto del equipo. Y el equipo o el agente externo o el supervisor o el gerente, en conocimiento de eso, tampoco hace nada. Exacto. Entonces, ¿eso qué hace? Eso va a deteriorar no solamente la imagen pública respecto al contexto laboral, sino también que afecta en la confianza y va deteriorando a la víctima con respecto a sus capacidades profesionales. Y proceso es como continuo, va aumentando progresivamente y la persona que lo vive va incorporando una gran desvalorización personal que va minando así a mano la autoestima. Y la gente se preguntará, pero bueno, si tú te estás dando cuenta de eso, vete. Pero espérate, es que hay gente que no se da cuenta. Exacto. Entonces yo les pregunto a los dos, ¿cuáles serían como esos síntomas, como esas señales de que yo estoy viviendo eso, pero no me estoy dando cuenta? ¿Cómo yo sé y puedo identificar esas características del mobbing? Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que nombrar es las cosas por lo que son. A nosotros no nos gusta llamar al abuso por abuso. Le ponemos todo tipo de nombres. Es verdad. No, es exceso de trabajo, estrés, es que son jefes difíciles. El ambiente es tóxico. El ambiente es tóxico. Todo tipo de palabras que no llevan a ningún lugar. No, al abuso hay que llamarlo como tal, abuso. A las conductas que son ilegales o poco éticas hay que llamarlas conductas ilegales o poco éticas. ¿Por qué? Porque si no la llamamos por lo que son, no podemos trabajarla por lo que son en sí. Lo que no es nombrado no se puede trabajar. Claro, hay que verbalizarlo como es. Exactamente. Eso es lo primero. Lo segundo es comenzar a identificar si este ambiente donde tú estás trabajando te genera algún tipo de malestar, aunque te cueste identificar qué es el malestar en sí. Pero tú poder identificarlo. Por ejemplo, este ambiente donde en la mañana a ti te cuesta pararte e ir a trabajar. Porque tú no sientes que aunque el trabajo sea difícil, no hay nada que te empuje. Porque hay trabajos que son difíciles, pero tú sientes una motivación. Qué sé yo, tú trabajas en una emergencia, es súper complicado porque tú sientes la motivación de esa adrenalina, de lo que tú vas a hacer, de que te vas a encontrar con tus amigos. Hay un algo extra. Pero el que está sufriendo acoso laboral no tiene este elemento extra. No tiene este elemento que le permita como, ok, hay algo por fuera del maltrato. Y hay otro elemento que es que se va generando lentamente, como si fuese una especie de porosidad, que aún tú teniendo empresas que sean sostenibles, empresas que sean sólidas, van destruyendo la integridad de la empresa. ¿Por qué? Porque al tú destruir la cultura interna de una empresa, lo único que tú haces es destruir la propia empresa en sí. Claro. Lo que el acosador, en ese caso, o el agresor no sabe, es que lamentablemente quien más sale afectado son estas mismas personas, porque son quienes al final todo el mundo termina observándolos como
ok, tú causaste esto, Claro. porque la máscara se cae, la máscara nunca se sostiene eternamente. Por más que una persona piense, la máscara no se va a sostener eternamente. No, no es eterno. Para la persona que está como que entrando, o sea, está en ese proceso, bueno, es mucho lo que vemos, pueden comenzar, aunque la persona no identifique que la causa es el mobbing, pero puede comenzar con trastornos del sueño, con síntomas de ansiedad, con estrés, con una gran hipervigilancia frente a que ya voy dándome cuenta que es muy incómodo el trabajo, estar en el trabajo, puedo tener una irritabilidad que no le puedo como colocar lugar, o se lo proyecto a la pareja, o se lo proyecto a los hijos, también Exacto. estados depresivos. Exacto. Y la persona te va a llegar con este tipo de sintomatología que cuando hacemos la entrevista y vemos que no está sucediendo nada a nivel personal, de familia, individual, les cuesta a veces darse cuenta que el ambiente es el ambiente laboral donde se está dando el mobbing, es la razón. No Porque, sé si ustedes dos, perdón que te Ajá. interrumpa, le ha sucedido que muchas veces llegan siempre con el trastorno de ansiedad generalizado. exactamente. Siempre, me imagino que le ha pasado a Sí. ambas, que cuando llegan tus pacientes, siempre llegan con, no, porque a mí me diagnosticaron con ansiedad generalizada. Pero cuando tú te das cuenta, es generalizada, pero en contextos que tienen que ver con el trabajo. Exactamente. Porque el continuum de ese estado dura tanto para también la persona para como darse cuenta, va a ser consciente, por la normalización de los estilos autoritarios en nuestro país en el mundo laboral. Exacto. Entonces, cuando tú compartes con un compañero, hasta con un familiar, me está pasando esto, en el principio, en el incipiente del móvil, está ocurriendo esto, no lo encuentro como, hay algo extraño, pero no, la gente, el compañero, la familia, el esposo, hasta tu mamá, tu abuelo, quien sea, te dice, no, pero ¿qué? Eso no Pero es eso nada. es así. Claro, Exacto. Entonces, claro. ¿por qué es importante este crossover? Porque uno de los elementos, aparte de hacer conciencia de que estoy viviendo este fenómeno denominado móvil laboral, aparte de la conciencia de darme cuenta que es un acto opresor, mucho de lo que la gente cuando comienza a verificar que está haciendo se mantiene, tiene que ver con la urgencia de las finanzas. Exactamente. Ahí voy, porque todos sabemos que estamos hablando de económicamente, junto con nuestros amigos de neuróticos, cómo el tema financiero podemos asociarlo al acoso laboral, al mobbing, todo eso. Una vez la persona toma tiempo esto asunto, porque como hablamos de que el mobbing también tiene digamos, la complicidad de la institución, la persona puede tomar un gran tiempo, darse cuenta de lo que está sucediendo, de que está en un ambiente de opresión, de abuso, de maltrato, de violencia. Pero la persona, aunque quisiera a veces, dependiendo de su situación económica, salir de ahí, no tiene una opción momentánea. No. Entonces, mucho del acompañamiento, que es una experiencia confusa y ambigua, tiene que ver cómo puedo, en ese contexto que es violento, que no va a ceder, mantener un resguardo, una protección, una regulación de ese estrés, mientras puedo pensar en el espacio-tiempo o otro trabajo u otro contexto de ganar dinero, porque si yo soy la persona que está viviendo mobbing, pero soy el ingreso principal de mi casa, imagínate una madre uniparental, a veces ella no tiene opción de salir a pesar del mobbing. Mira, yo recuerdo hace varios años, era una señora que tenía un exceso de trabajo, pero vamos, como dice Luis, hay que ponerle el nombre, era abuso laboral. O sea, era una cosa que ella no podía ni respirar. Pero ¿qué pasa? Su esposo era ludópata, era jugador. Ahí quería llegar. Entonces resulta que ella era la codependiente financiera, ella era la que resolvía financieramente hablando todos los líos que hacía el esposo. Entonces, ella llegó a un punto de que la llevaban constantemente a emergencias con taquicardia, le bajaba el azúcar, cantidad de problemas físicos, ¿verdad? Pero le decían, usted tiene un exceso de trabajo, usted tiene que un poco bajarle la carga laboral a su estilo de vida. Pero entonces, ¿cómo ella salía de ahí?
si ella era el sustento de esa persona. Entonces ella tenía 2 abusos por ambos lados, el abuso laboral y el abuso de su esposo. Algo que nosotros estamos viendo mucho últimamente y me hace, o sea, es seguro que mis colegas que nos están viendo también lo ven y ustedes lo han visto, es que cada vez utilizan más este mecanismo de evasión y de búsqueda de dopamina, que es la compra compulsiva. Uh-huh. O sea, están en el trabajo y tienen un nivel de estrés extremadamente alto y tú lo ves que están en Amazon scrolleando. Uh-huh. Y el lugar Verídico. de sencillamente hacer algún tipo de ejercicio de respiración o de hacer alguna lectura que le ayude a distraerse, la ansiedad es tan alta de estar en ese lugar que necesitan buscar algún tipo de pequeño premio. Y así mismo me lo describió una paciente. Me dijo, es que Luis, ¿cómo yo voy a aguantar este trabajo y cómo voy a aguantar a esta jefa si no tengo un pequeño premio en el día? Si no recibo como un pequeño treat. Y yo le digo, bueno, es que tú no eres una mascota que te está entrenando. Tú lamentablemente estás reforzando el tolerar el maltrato. Pero en ese momento no se piensa eso. No, la gente lo que busca es cómo entretener esta mente de no quiero. Y la tarjeta explota. Ajá. Porque ese pequeño treat, al final, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, pues se va acumulando y a fin de mes son 90,000, 100,000 que tiene que buscar para la tarjeta. Pero igual, aún no hubiese esas condiciones que ustedes hablan muy particular. Estamos hablando hasta del, digamos, el ingreso de una persona para cubrir las regularidades de su consumo. O sea, yo sostengo quedarme en el mobbing cuando hago conciencia. Bueno, porque el mobbing va a llevar a dos propuestas. Uno es que la persona salga voluntariamente de la empresa, o yo te saco a través de alguna triquiñuela laboral donde te demuestro que tú estás saliendo porque algo falló en ti, no porque yo tengo todo un sistema acosándote. No, y incluso entre mobbing entre iguales, uno de los principales elementos es el económico, en el mobbing entre iguales. ¿Por qué? Porque como no hay un tema de superioridad o de tareas. Se da entre socios. Eso mismo. Se da entre socios. Se da mucho entre socios. Que el negarse a pago de deudas o el no asumir compromisos económicos. O el silencio frente a decisiones fundamentales de la sociedad. Exactamente, que lo que hacen es reforzar el ambiente incómodo, que contrario a lo que estas personas piensan, el resto de la empresa sí lo sigue percibiendo. Claro. Sí lo ve. Porque una clave importante del mobbing con relación a otros tipos de violencia tiene que ver con la claridad o la idea de no dejar ni rastros ni señales externas, lo que hace que quien vive el mobbing no tenga evidencia concreta para poder hablar del mobbing, responder o hasta defenderse, sino que no dejamos estas señales claras. Se plantean silencios, se plantean rumores, se plantean dudas, cosas que se dicen a medias para crear maliciosamente el malestar, pero atribuido a todas otras causas que no sea lo que sucede en el acto de la violencia. O sea, esto es que tú eres muy sensible, es que tú tienes problemas de personalidad, es que tú tienes muchos problemas en tu casa y los trae al trabajo, o tú eres incompetente, ese puesto te ha quedado muy largo, muy amplio, que digo. Entonces, como una especie como de... hay un texto muy interesante sobre mobbing de un español que no me acuerdo ahora mucho, que él dice que el mobbing es como un asesinato silencioso y limpio donde no quedan rastros. Wow, por es eso, verdad. Incluso por eso, cuando uno está trabajando con estos pacientes, lo primero que uno le dice es que quede un paper track. Todo por papel, todo. Evidencia. Nada que sea hablado, todo que sea escrito. Todo por escrito, todas las conversaciones de WhatsApp, guárdala, todas las conversaciones que sean por correo, guárdala, todo por escrito. Si tú vas a probar una compra de 5 cajas de clip, tú llevas una hoja que diga se van a comprar 5 cajas de clip, que necesito la firma suya y que quede esa firma ahí. ¿Por qué? Porque esas son esas evidencias que sí le permiten a esta persona tener algo concreto
a la hora, incluso hasta de irse. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas se van y cambian de trabajo y se van con la idea de que fueron ellos que cometieron el error. No, y no solamente que puede ser, sino que también es una cualidad del mobbing, que el mobbing, como trabaja con tu reputación, a veces se extiende más allá de tú haber salido de la empresa o que te hayan sacado. Exactamente. Porque, o sea, trabaja sobre la percepción del otro, del profesional que tú eres. Exactamente. Por eso siempre es como un red flag cuando tú ves que alguien te comienza a hablar súper mal de un colega, de alguien como, pero sin razón como concreta, sino como de una forma ambigua. Eso es un red flag. Y usualmente cuando tú estás en un ambiente empresarial, eso es un indicador de que quizás ahí ocurría algo más que únicamente lo que esta persona señala. Entonces uno tiene que, quien está en el mundo laboral, tiene que fijarse en ese tipo de detalles porque son muy relevantes. Y como todo agresor, el que realiza mobbing es la víctima eterna. Sí. Siempre son víctimas. Siempre son víctimas de que le hicieron, le dijeron, le causaron, pero nunca son capaces de asumir su parte dentro de lo que ocurre. Claro. Por ejemplo, eso que decía Luis del mobbing que se da entre iguales va a actuar sobre, digamos, las competencias del profesional. Y ese ejemplo claro es que tú acabas de conocer a un compañero y ese compañero te está hablando de otro que tú no conoces bien a nivel profesional o a nivel personal. ¿De qué manera alguien que tú no conoces tiene, qué intención, qué subyace para que tú que acabas de entrar, yo venga a hablarte algo de cualquier persona? Y la gente dirá, bueno, eso no es nada, eso es chisme, eso son cosas que pasan en el trabajo. No, eso es una alerta de la persona que te está informando de la capacidad que tiene de ejercer en algún punto móvil laboral a otra persona. Tú sabes que yo estaba leyendo en estos días un libro de algo de negocios. Y una persona le preguntaba a otro, ¿qué es, hablando de iguales, qué es más importante? ¿Una empresa, un negocio o tu elección de los socios? Y la respuesta de él fue, bueno, la elección de los socios, porque es que pasan esas cosas. Y cuando hay ese tipo de abuso, que a veces es muy subliminal, se afectan las finanzas, se afecta el negocio, se afecta todo. Se afecta la confianza, se todo. afecta el intangible, que todo. es la cultura. La cultura de la empresa. La cultura de la empresa es a la empresa lo que la personalidad es al individuo. Por eso Davenport habla del mobbing como, que mira qué frase tan bella, la violación del alma. ¡Wow! ¿Por qué? Porque hay una constante humillación y un constante descrédito hacia la persona y eso le da al corazón emocional de alguien. Tú sabes lo grande. Imagínate esto que le esté pasando a una persona que está incursionando en el mundo laboral joven o que tiene muy poco tiempo en el mundo laboral. O no, imagínate a una persona ya con una imagen consolidada. Exacto. Que tú comiences a hacerle ese tipo de daño únicamente por temas tuyos personales y tú comienzas a hacerle ese tipo de daño luego que ya tú tienes un nombre consolidado, o sea que tu trabajo nunca sea suficiente para esa persona, claro. Que te pongan un exceso de trabajo que no te corresponde, que te pongan un exceso de tareas que no te corresponde. Eso es sumamente llamativo. ¿Por qué? Porque tú tomas a una persona ya con un nombre consolidado, con una carrera consolidada, o a una persona que está entrando al mercado laboral, que se está estrenando, y tú lo estás poniendo en situaciones extremas, y no que son innecesarias. Claro, y eso es la importancia de tú poder empezar a notar este fenómeno. Tiene que ver que con la empresa hace con el mobbing, porque hay que recordar que no solamente son personas, la empresa es como el autor intelectual porque permite que eso suceda, ¿ok? Porque hay amistades o por lo que fuese, porque no quiero bregar con un caso de mobbing en mí y que eso me salga en el informe de yo no sé, de que yo no sé cuánto. Pero lo que ocurre es que se hace un ejercicio, así como
el hombre en violencia de género hace violencia económica, la empresa ejerce violencia económica. Claro. Porque cuando tú intentas denunciar, tú eres sutilmente amenazado de que deja esto, porque si no, yo te voy a sacar por cualquier vía legal que no parezca que yo te estoy ejerciendo presión. Y eso pone una carga importante en la persona, porque sabemos que las finanzas no son lo más importante, pero sí lo más urgente. Exactamente. Sí, es así, porque imagínate qué difícil es para una persona con experiencia, ya, aunque tenga un nombre, o otra que no lo tenga, otra persona, que sabe que está sintiendo los efectos del móvil, lo sabe que le están haciendo acoso laboral, abuso laboral, pero entonces no se puede ir porque ¿cómo mantengo mis hijos? ¿Cómo vivo la vida si yo dependo de este salario? Exactamente. O sea, en ese punto es fundamental, o sea, quienes acompañamos, no podríamos plantearle a esa persona, pues mira, vete. O sea, porque no es una realidad momentánea para ese individuo. Entonces, tiene mucho que ver, no solamente con sostener, contener y regular todo lo que hablamos del sueño, posible estrés, depresión, angustia, sino acompañar para que la persona pueda sortear mientras sea posible, o sea, tener este movimiento pendular en una situación que ya la persona es consciente y que eso es insostenible porque yo sé que me están oprimiendo. No, y además, acuérdate que para llegar a ese nivel de conciencia, de saber que yo estoy recibiendo un daño laboral, eso toma tiempo. Exactamente. Imagínate tú Exactamente. el tiempo que ha pasado entre lo que yo reconozco que hay un mobbing o que hay un acoso laboral a ya tomar un plan de acción. Entonces, no es fácil, la salida no es fácil. Hay que preparar a esa persona, pero tú sabes que a veces... yo no estoy segura, yo creo que sí, que en las instituciones privadas se hacen las evaluaciones de desempeño, ¿verdad? Sí. Bueno, igual en las instituciones del Estado se hacen esas evaluaciones de desempeño. Y obviamente esas evaluaciones son las que condicionan si te van a entregar un bono. Y la cantidad de gente que son maltratadas en ese tipo de evaluaciones, que hay gente que por maldad, por temas personales, proyecciones, que como fuera un examen, te quema. Pero tú quieres la forma más, vamos a decir, más elemental de tú ver eso, que cuando un grupo de estudiantes le ponen malas calificaciones a un profesor sencillamente porque el profesor da una materia difícil. Ajá. O porque el profesor lo pone a estudiar. Así es. Eso es un tipo de móvil. Eso me lo han hecho a mí. Eso es así. Eso me lo han hecho a mí en la universidad. De hecho, Mónica me estaba diciendo hoy de que, pero Patricia, tú tienes una percepción en la universidad de que tú eres una profesora difícil. Y yo le digo, sí, difícil no. Yo soy una persona exigente que te invito a tú honrar el compromiso de ser un estudiante universitario. No, porque la gente quiere que tú lo pases. Exactamente, de final de carrera. Entonces sí, me parten en las evaluaciones, me parten. Gracias al cielo. Hicieron eso gracias al cielo, en la universidad sabe, y por eso el porcentaje de la evaluación del estudiante sobre el desempeño del profesor es como un 5% respecto de todo lo otro. Y además pero es que hay una diferencia entre la realidad de Patricia, por ejemplo, en este caso, que es una persona que exige que haya, que lean, que estudien, que investiguen, a una persona que había profesores que se daban el cosa de que eran difíciles y eran profesores abusadores. Sí, claro. Entonces, hay una diferencia. Sí, pero esos profesores en esa época no evaluaban. Es verdad. Ahora te evalúan con carita triste, carita feliz. Exacto. Pero eso que tú dices, sí, de hecho, ese es el ejemplo ideal de cómo se expresa el mobbing utilizando las estrategias propias del trabajo. En la evaluación del desempeño, yo te voy a quemar en tus acciones, por ejemplo, si tú has entregado... Aunque ese quemar no sea coherente con la realidad. Ajá, a eso voy. Te voy, si tú has entregado 10 informes en la fecha correcta y el 11º informe me lo entregaste, qué sé yo, un día después, yo voy a justificar que tú sacaste un 3 y no un 5 por ese informe. Entonces yo me
medio te justifico con una evidencia pequeña, que no es la total, para decirte, después de 3 no te puse 5. Entonces, cuando el empleado dice, pero tú estás haciendo esto, eso es o desconsiderado o hay reprimenda para la próxima evaluación de desempeño, y si al empleado se le ocurre escalarlo, y entonces el departamento encargado no hace nada, estamos presentes en una experiencia de mobbing. De mobbing institucionalizado. Mira, porque eso es importante. Y cuando ya llega a ese nivel, ya es institucionalizado. Que es lo que decía Patricia al principio. De la institución. Pero es que el mobbing implica eso. Siempre hay una, digamos, en ese caso está digamos, lo claro del mobbing institucional. Pero cuando la institución no hace nada, ni responde de manera coherente, por ejemplo, a la queja de alguien, eso es lo que la diferencia del mobbing con otro tipo de violencia. Pero imagínate, la misma persona de recursos humanos a veces recibe el mobbing de arriba. ¿Qué es lo que van a hacer? Exactamente. Y te lo digo porque yo conozco casos de personas que son efectivas, que funcionan en su trabajo, y cuando le viene la evaluación de desempeño, pan, la queman. Pero ¿cómo va a ser? Si yo no, porque es que hay un tema de abuso. Y es como... hay temas hasta personales de la persona. Bueno, porque el mobbing es una experiencia que, como ya sabemos, es una experiencia continua, tiene fases hasta que la persona hace conciencia, pero asimismo hay muchas pérdidas en esta experiencia. Está la pérdida de tu confiar en tu compañero. ¿Se acuerdan la hipervigilancia? Está la pérdida de tu propia credibilidad en lo que tú haces. Está la pérdida del disfrute del trabajo, del sentido que me daba. Y si tengo una situación económica particular, tengo que vivir el dolor de me quiero ir, pero no puedo. Entonces está la pérdida de la motivación. Y está la pérdida de tu salud también. Y la pérdida de la autopercepción. Las personas comienzan a percibirse que su capacidad de resolución en su contexto laboral es mucho menor de lo que realmente es. También junto con eso viene toda la carga sintomática. Tenemos ansiedad, tenemos síntomas depresivos, tenemos alteración de patrón de sueño, consumo de sustancias, alteración de patrón de alimentación, consumo de sustancias. Tenemos también hipersexualización o hiposexualización. Tenemos una respuesta a veces hasta de agresividad en el contexto de trabajo, como una respuesta a la hipervigilancia. Si tú te mantienes en hipervigilancia de forma constante y además de eso, como que te están, vamos a decir, dicho en buen dominicano, pullando constantemente, una de las reacciones que tú vas a tener es que tú vas a explotar. Ajá. Pero además es un continuo rechazo, ya sea explícito o sutil, segregación, aislamiento, ostracismo. Y todo eso también, según un estudio de no me acuerdo quién, te voy a decir ahora, para ser coherente, de Eisenberg, se hicieron estudios de neuroimagen que revelan en el cerebro, que el cerebro registra esta experiencia de rechazo social en ciertas áreas como un dolor. O sea, exactamente. Lo que pasa en el cerebro cuando tú sientes dolor físico, exactamente tú pasas en una experiencia de rechazo tipo mobbing, que te aíslan en tu propio contexto laboral. Esta semana yo publiqué un libro que se llama Social, que sería muy bueno como poder plantearlo, donde habla precisamente de cómo el rechazo social, el cerebro lo percibe como una respuesta dolorosa. Sí. Lo percibe de esta misma manera. ¿Por qué? Porque evolutivamente el cerebro se fue diseñando, se fue perfeccionando para que el intercambio social sea tan elemental como cualquier otra de nuestras necesidades. Y que eso sea como un eje que nos sostenga. Pero tú sabes que me llama mucho la atención, Patricia, que sería bueno con la ayuda de Mónica poder entenderlo un poquito mejor. O sea, cuando tenemos una persona que está frente a este nivel de acoso y es tan constante y lo vemos que se va sumergiendo ya en lo que es una serie de deudas o consumo o ludopatía, mecanismos de escape de cualquier tipo, ¿qué puede hacer una vez que se ve en ese punto ya que económicamente le ha afectado tanto? Mira, qué bueno que tú pones ese tema, porque recuerdo, me llegó a la mente, había una persona que tenía un tema de deudas recurrente, pero
que la familia nos explicaba qué es lo que pasaba y qué es lo que pasaba. Entonces empezamos a trabajarlo en terapia. Y esa persona, después de varias sesiones, llegamos encontramos que había sido hasta cierto punto humillado, maltratado y abusado laboralmente. Y lo cancelaron del trabajo. Y ese fue ese detonante de vergüenza, de dolor, de rechazo social, laboral. Él no supo manejarlo y se le manifestaba a través de las deudas. Entonces, fíjate cómo un tema de mobbing, de acoso, cómo se va por el tema del manejo del dinero. Por eso es que todos los procesos, yo siempre lo digo, son diferentes. Entonces, sí afecta a las finanzas, mucho. Entonces, quizás una de las primeras recomendaciones, además de comenzar a trabajarlo terapéuticamente, identificarlo, sería también el cambio de contexto, ¿no? El cambio de ambiente de trabajo. Claro. Pero eso es con ayuda. Eso no es de que me voy mañana, dejé el trabajo. No. Hasta para tú salir de un esquema X, llámese laboral, familiar, de amistad, tú tienes que preparar esa salida. Exacto. Eso no se hace, y menos si tú tienes ya un estado emocional que está afectado, mental. Entonces se le acompaña a la persona para salir de esa situación y preparar su salida, vamos a decirlo así. Pero eso con ayuda. Claro, pero ahí para que quienes nos están escuchando, imagínate que lo ideal sea esa salida. Ajá. Pero ¿qué hago en el trayecto donde tengo que preparar esa salida a nivel psicológico? Bueno, no solamente es, por ejemplo, si hay situaciones de depresión, ansiedad, pues habría que... Primero regular los síntomas. Claro. Exacto, pero ¿y cómo se me ocurre que algo que le puede orientar a las personas es, bueno, ya yo tengo conciencia que estoy en una situación de opresión, que hay una desigualdad donde alguien me está imponiendo algo, en lo que yo me regulo los síntomas, en lo que yo tengo otra mirada a nivel económico que puedo hacer. Sí es importante, se me ocurre la idea, hablando ahorita en la reunión que tenemos, de mirar esa experiencia desde la perspectiva narrativa, de terapia narrativa. ¿Por qué? Porque la terapia narrativa se usa mucho para poblaciones vulnerables, para que la persona... Patricia, ¿qué es la terapia narrativa? La terapia narrativa es una intervención que se hace en psicología, que se utiliza mucho en grupos vulnerables que viven opresión, violencia, la comunidad LGTB, las personas de color, etcétera, para que, donde se desmitifica que el problema soy yo, sino que se entiende que la situación de cada persona tiene que ver con el contexto, tiene que ver, se da en una relación y no es única individual, porque el discurso de que me dice que es yo haría el efecto contrario. Bueno, yo hice algo para merecerme este mobbing. Exacto. Entonces, en estos grupos que son característicos de opresión, la terapia narrativa te invita a encontrar en esa trama que tú conoces, que está enfocada en el problema y donde tú eres el protagonista principal, cuáles son las historias multisituadas tuyas. O sea, ¿qué otras preguntas o qué otras miradas yo tengo de esta historia que me sacan de ser una persona oprimida? Eso en el transcurso hasta que la persona pueda salir. Okay. Como yo busco, bueno, en vez de decir solamente estoy siendo... me están aplastando. O sea, hay preguntas que te llevan y son preguntas reflexivas que se dan y hasta de prácticas de escritura que te dice, bueno, pero quizás una mirada de yo llevar esta opresión tiene que ver con el recurso que tengo, lo creativo que he sido, lo que he manejado de esta o cual manera. Entonces la persona puede encontrar una trama alternativa a esa realidad que le permita emocionalmente transitar hasta que pueda hacer la salida. Y hay características que yo creo que es importante señalar, que muchas personas que sufren mobbing, que han sufrido acoso laboral, presentan. Y es que son personas que usualmente, dicho en dominicano llano, resuelven. Uh-huh. Son personas que usualmente resuelven. Uh-huh. Son este tipo de personas que son resolutivas. Tienen capacidad resolutiva. ¿Por qué? Porque se vuelven un blanco fácil. Se vuelven un blanco fácil porque tú eres que al final va a terminar resolviendo, tú eres que va a terminar buscando la solución,
tú eres que va a terminar calmando la situación que está ocurriendo, y si tú no puedes, vas a sentir culpa. Vas a sentir culpa, ¿por qué? Porque estás fallándole a la empresa, estás fallándote a ti, estás fallándole a esas creencias que tú traías desde tu casa, y estas personas, al tener tantos recursos de resolución, porque ojo, recuerden que nada ocurre aislado, no es que una persona viene del aire o se formó en el éter y llegó a la empresa, sino que viene de una familia, viene de una historia familiar, viene de sus propias situaciones personales, y viene con ciertas habilidades y capacidades de resolución. Y aquellas que son muy dadas a ser personas resolutivas, están más expuestas a sufrir acoso laboral debido precisamente a la vulnerabilidad que representa el no poder cumplir, la culpa de no poder cumplir. Sí, sí. Tú sabes que yo voy a hacer una pregunta un poco atrevida, pero eso es lo que a la gente le encanta, porque yo sé que se identifican con lo que yo les voy a preguntar. Esto del Negros. no atiende. Esto del mobbing, del acoso laboral, se da más en los temas políticos. Uf. Claro. Dilo. Sí, sí. Porque para mí sí. Bueno. Para mí sí. Porque es que la política... Esa era mi respuesta. Negros. No, las instituciones del Estado, generalmente, tú sabes que hay un tema de ego, el ministro, la ministra. Y de jerarquía. Y de jerarquía, y entonces, y la gente que le cae atrás, y los guardaespaldas. Entonces, esos son como los más sabrosos para... Vamos a decir, ok, tú tienes absolutamente razón. No puedo decir que voy a apuntar en la pantalla en negro aquí. No, sí. Realmente en política, al igual que a nivel de empresas, ya mega empresas tipo Google, Amazon, etcétera, se da. Se da mucho. Se da. ¿Por qué? Porque ya hay una especie de estructura de élites que ya estaba prediseñada. Incluso dentro de esa estructura de élite están hasta aquellos intocables que no solamente son los intocables porque están muy arriba, también están los intocables que están muy abajo. Bueno, hablándolo en el término, como se dice en la política, los compañeritos, que esos no lo pueden tocar, eso no lo pueden mover, porque esos son de la base del partido. Entonces viene ese tipo de problema de abuso. Pero lo bueno es que si hay que señalar, y uno tiene que ser justo, no todos los políticos o no todas las instituciones lo permiten. No, claro, no vamos a generalizar. Exactamente. Claro que no. Porque, ojo, hoy en día hay instituciones que por suerte se han encargado de regularizar un poquito más eso. Por suerte yo lo he visto con algunos pacientes que han hecho denuncias, se le ha prestado atención y realmente he visto el movimiento. Y ojo, esto no es una cuestión partidaria ni nada, porque yo lo he visto en diferentes gobiernos. Sí. Porque, señores, recuérdense que son 40 años que tengo ya he visto varios. Entonces, yo lo he visto ya en diferentes gobiernos. Lo que sí es que tienes razón. La política, al igual que tú tener demasiado poder económico, facilita mucho eso. Facilita mucho ese tipo de maltrato. No, y no solamente en la política como, digamos, como disciplina y acción social. La política en nuestro país, que está revestida de una cultura violenta, autoritaria, jerárquica, entonces le pone como un sazoncito. Por eso lo pregunté. Es que nosotros todavía tenemos la política del concho primo. No sé si ustedes recuerdan, a mitad del siglo XIX, esa política del concho primo, donde todo el mundo es primo de alguien, amigo de alguien, familiar de alguien, y se vuelve un intocable. Y eso era muy, muy del siglo XIX y se ha transmitido y se ha sostenido gracias a que realmente nosotros hemos tenido muy pocos cambios en lo que es la visión de la política a través de nuestra historia, y ustedes lo saben, y nosotros tenemos todavía una cultura del concho primo. O sea... Pero totalmente. Aquí... Totalmente. Y tú sabes por qué mira,
yo pongo ese tema porque, como tú dices, sin partidismo y nada de eso, porque conozco personas que manejan mucha ansiedad, eso, todo lo que dijimos, trastorno de sueño, etcétera, por ese tipo de abuso laboral en esas instituciones. Y lo interesante es que muchas veces, nuevamente, esa presión se puede dar también desde abajo hacia arriba, de los Ponme un subalternos. ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes una persona que está encargado de un departamento y lo quieren funar o lo quieren hacer, crear un descrédito, comienzan a regar rumores, a hablar de esta persona, Exacto. etcétera. No, y ahora con Y- esta exposición en redes que la cosa es grande. Exactamente, eso mismo, a hablar en redes. Y lamentablemente hay mucha gente haciendo buena política o intentando hacer buena política, pero recuérdense que nuevamente es la política del concho primo, o sea, es la política de, bueno, este jefe no quiere poner a trabajar y lamentablemente no todos estamos en eso. Exacto. Yo estoy en cobrar mi cheque. Hablando de eso, voy a recomendar un libro que lo leí recientemente, me encantó, y que me ha cogido con Jules Chulhan. Él escribió Psicopolítica, no dejen Excelente, de leerlo, excelente. porque aunque es otra visión, pero habla de muchas No, cosas. pero es importante, ¿por qué? Porque nosotros queremos llevar la política del concho primo, no solamente cuando se tiene la oportunidad de trabajar en la administración pública, sino cuando sales de ahí y vas al ámbito privado, tú quieres permanecer con ese mismo tipo digamos, de cultura interna para eso. Exacto. Y ahí hay un choque, a veces brutal, dependiendo del tipo de empresa privada que tiene. O de la capacidad de adaptación del sujeto. Que tiene otra mirada, o sea, tiene otra forma y esa persona puede, digamos, no encajar o empezar a utilizar también, porque es algo que pasa, utilizo cualquier información que no tiene que tener ningún tipo de certitud personal para afectar, por ejemplo, a ese gerente que está tratando de modificar o cambiar las cosas y nos estamos resistiendo como equipo. Vamos a Y ponerlo eso por que ahí. estamos hablando de cuando es más psicológico, porque muchas veces puede ser más directo el acoso, porque muchas veces el acoso puede ser directamente acorralar personas, y porque nosotros estamos hablando de la versión como softcore de lo que es Sí, el movie. estamos hablando más de, no estamos hablando de, por ejemplo, del acoso, por ejemplo, el acoso sexual que se da aquí de manera importante en las instituciones y que lo que se hace eso siempre es que se trata de que salga lo menos posible, porque eso crea un problema en la percepción de la O empresa. incluso cuando el acoso es con violencia tipo, no puede hablar de esto, te estoy diciendo esto, me tiene que tratar de tal forma, hay que rendir una pleitesía exagerada. No, o esos estilos que pueden pasar a veces, como te digo, de aquí el jefe soy yo. Tipo por ejemplo, de discursos en el contexto laboral que vienen de tradiciones autoritarias y jerárquicas, pero que van creando una especie como de incomodidad, porque si la mirada que yo tengo, en vez de tener un liderazgo distinto, de que el liderazgo no inhibe la jerarquía, pero rompe con el autoritarismo y la opresión. Es que tú lo dijiste perfectamente, el jefe soy yo. Es que no es jefe, las empresas necesitan líderes. Exactamente. Porque las empresas no son un reino. Claro, porque las empresas, para que funcionen, necesitan a sus colaboradores o sus empleados. Entonces, esas ideas que parecen como cosas de, pero es que así somos nosotros, etcétera, de la cultura, bueno, están entrando en contradicción grandemente con las nuevas generaciones, donde no, a Dios gracias, donde no normalizan ningún tipo de violencia. Eso es lo que me encanta de estas generaciones, la generación Z, los millennials más jóvenes, ellos no están aceptando esta cultura del concho primo llevado al sector privado. Para nada. Y el que tiene muy incorporada la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, trata de buscar ayuda. No, exacto, pero esta persona, pero el que no, lo que hace que evalúa la capacidad de yo decir, no voy a aguantar ningún tipo de violencia como la debilidad, como, esta gente son unos blanditos, etc. La generación de cristal. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Esa es la frase, yo creo que
el mejor halago que tú le puedes decir a una persona es decirle que es una persona de cristal, porque tú le estás diciendo que es una persona transparente. Tú le estás Exacto. diciendo Es verdad. que es una persona que muestra lo que tiene dentro, Es verdad. que muestra realmente lo que es. Claro, porque una persona que ejerce mobbing es una persona bastante oscura. Exacto, son personas de ¿Entiendes? cemento. Exacto. Y el mobbing tiene como, si conectamos con los primeros capítulos, el mobbing tiene una forma psicopática alta. Porque recuerden que se hacen cosas donde se trata de que no dejar evidencia. Pero como estamos hablando de mobbing, yo quiero recomendar un libro muy interesante de Iñaki Piñuel que se llama así mismo. Para las personas que quizás sospechan que algo le está pasando, como primera entrada, cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. Y bueno, y yo creo que también alguien básico que para todo el que esté estudiando mobbing es el trabajo de Irigoyen, de Marie Irigoyen, Sí. la autora francesa. O sea, es básico para todo el que esté estudiando mobbing. O sea, Exacto. es Ella- el 101 sobre acoso laboral. Sí. Ok, entonces este programa, o este episodio, mejor dicho, va dirigido a esas personas que están recibiendo acoso laboral, mobbing, e incluso a esas instituciones, ya sea privadas, públicas, Pequeñas, pequeñas, grandes grandes, no grandes. importa, que se sienten como un poco identificadas con lo que hemos hablado aquí. Entonces, necesitan un acompañamiento para ese tipo de manejo, porque es que eso daña el clima laboral, los resultados de una empresa, las finanzas, eso afecta todo. Sí, todo. y la productividad, pero la posibilidad de atender o no experiencias de mobbing en la misma empresa tiene que ver si el liderazgo considera evaluar un mobbing y abordarlo. Obviamente. Porque hemos dicho que a veces, digamos, no el liderazgo mayor directivo, pero ciertos niveles medios que están siendo conscientes del mobbing son parte de esa estructura. Pero es que Y lo que ahí- yo te decía ahorita era que a veces en la jerarquía y la parte de la división de recursos humanos tienen hasta un tipo de alianza media patológica, porque que el mismo recurso humano le tiene terror a enfrentar a esa Y jerarquía. hay un elemento también que impide muchas veces que se busque la ayuda adecuada, y es que muchas veces se pueden obtener resultados positivos para la empresa a través del mobbing, pero eso es una burbuja. Claro. Es una burbuja que sencillamente está esperando el momento en que va a explotar, porque está creciendo, se está inflando, hay buenos resultados, pero es a base de cosas que no son éticas, Ajá. a base de cosas que no son saludables, a No, base de cosas- explotación. a base de explotación o de manejo de conductas que no son éticas en Ujú. general. Porque puede ser no la explotación directa, pero hacerme el ciego, el que Claro. no No, esté y viendo. como tú decías al principio, está basado en una careta que es falso. Y eso se va a caer en algún momento. Exactamente. Se Y cae. ese crecimiento explota. Explota. Y Explota. uno lo ve muchas veces en compañías. Por ejemplo, hay en YouTube una serie de videos cortos que explican por qué ciertas empresas quebraron. Y cuando tú te pones a ver, la gran mayoría tenían cultura de móvil. Ah, tú ves. De empresas famosas, de empresas de moda famosas, de empresas de tecnología que fueron famosas en un punto, que uno se pregunta hoy en día, pero es verdad, ¿qué pasó con esta marca? Claro. ¿Qué pasó con X marca? ¿O qué pasó Ujú. con...? Bueno, lo que pasó fue que la estructura interna estaba totalmente corrompida y tuvieron un crecimiento que fue un crecimiento que fue una atrofia, una hiperatrofia, estaban hiperatrofiados, no un crecimiento saludable, no un crecimiento sano, pero eso se explota. Claro. Porque todo lo que no es ético al final cae. Claro. Se cae, esa fachada Eso no no, se eso sostiene. no perdura en el tiempo, no Claro. puede perdurar un tiempo, pero no en el Entonces, tiempo. Si alguien que nos está escuchando se identifica con lo que hemos hablado y está viviendo algún tipo de experiencia de mobbing, primero es buscar ayuda psicoterapéutica, puede también psicoeducarse, hay muchas información en la red de ayuda, de conocimiento, y si está en el proceso ya y está de cierta medida acompañándose del mobbing y puede
salir del espacio de agresión, pues hacerlo como tú dices, Mónica, Con organizadamente, con acompañamiento. acompañamiento, con preparación para la parte real de cuando yo tengo que salir de un empleo o me sacan, qué va a pasar en los meses subsiguientes. Y si por alguna razón no puedes salir de la situación, entonces igual también el acompañamiento es importante porque esa persona tiene que en cierta medida poder lidiar con eso con la menos afectación posible hasta que pueda salir. De ahí Perfecto. es que yo muchas veces insisto tanto en el tema de la regulación sintomática. Claro. ¿Por qué? Porque una persona que está funcionando desde el síntoma no está percibiendo la realidad de forma objetiva. Exacto. Exacta. Bueno, pues yo te iba a decir una recomendación final, pero ya tú lo dijiste ahí. Y tú también dijiste la Claro. recomendación final. Entonces, yo creo que lo único que me queda es darle las gracias a mis invitados de hoy, mis amigos, colegas, socios, Luis Heraldino y Patricia Liranzo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.